Shalom, vamos a continuar con la porción Noah y bueno, es una porción con mucha información y a veces hay que fijarnos en qué dice el Eterno. Y dice, cuando ya salió Noé del arca, ¿no? Y Noé decidió edificar un altar, ¿no? Y tomó un animal limpio, ¿no? Porque pues ya había en el texto esta diferencia entre los animales limpios y los que no lo son, los que se pueden comer y los que no, ¿verdad? Y ofreció un holocausto, ofreció una ofrenda al Eterno. Y dice la Escritura que Jehová olió un olor agradable, ¿no? Un olor dulce. Y Jehová dijo en su corazón, dice, no volveré a maldecir la tierra, usa la palabra Adamá, el polvo de la tierra, ¿no? Por causa del hombre, ¿no? Y dice, porque la inclinación del corazón del hombre es hacia la maldad desde su juventud. Y entonces, leyendo esta frase y pensando en lo que está diciendo el Eterno, dice que ya no va a maldecir más la tierra, el polvo de la tierra, el Adamá, ¿no? Y dice por causa del hombre, dice por la inclinación hacia el mal que tiene, ¿no? Y entonces muchos libros de sabios, ¿no? Tienen la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué está diciendo esto el Eterno? No va a maldecir mal la tierra porque el hombre, la inclinación del corazón del hombre es hacia la maldad, o no va a maldecir más la tierra porque percibió un olor agradable del holocausto. Porque pues si leemos lo que está diciendo, básicamente está diciendo que no va a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el hombre tiene la inclinación al mal. Y entonces pues ese es justamente el problema que queda por resolver después de llegar a este balance, el balance entre la cualidad de dar y la cualidad de recibir, ¿verdad? El balance entre compartir y cómo actúo, o la intención de recibir, o la intención para mí mismo, cómo está, y tener un balance, ¿verdad? Y entonces obviamente en muchos libros de sabiduría hay esta discusión, ¿no? ¿Por qué ya no va a maldecir la tierra, ¿verdad? Y bueno, obviamente el problema o la solución está en que Noé aprendió una lección, percibió algo muy especial.
que él dependía su vida, la vida de su familia, todos los animales que tiene alrededor, ¿no? Él depende totalmente del Eterno y ya está, por decirlo así, consciente de eso. Y pues, por supuesto, al estar consciente de esto, por eso Noé presenta una ofrenda, porque ya está consciente de quién es el Eterno, ¿no? Y de que finalmente, por decirlo así, el hombre necesita la ayuda del Eterno. Y ese es justamente lo que se está dando cuenta Noé. Y por eso está presentando esa ofrenda. Y está puesta de esta forma, ¿no? Que ya no va a maldecir más la tierra por la inclinación que tiene el hombre hacia la maldad, ¿no? Porque quiere decir que Noé pudo sobreponerse a esta inclinación, a esta actitud de todo para mí mismo, ¿verdad? De estar pensando en mí mismo y de darse cuenta que no era ese sentido, de que se pudo sobreponer y darse cuenta de quién es el Eterno y que el Eterno está ahí y para ayudarnos y reconocer que no podríamos vivir sin el Eterno. Y entonces al poder, digamos, vencer esta inclinación al mal, por eso el Eterno, al ver esta ofrenda que está presentando Noé, pues por eso le pareció al Eterno todo este evento, pues que finalmente percibía a él un olor muy grato, un olor dulce, agradable. Y esa es la descripción que está dando. Entonces, la pregunta, ya no va a maldecir más la tierra el Eterno por la inclinación al mal del hombre o porque recibió un olor agradable. Y por supuesto la respuesta es ambas, porque tiene la inclinación al mal y pudo sobreponerse a la inclinación al mal y presentar una ofrenda con tan buena intención y comprender y poder entender quién era y poder presentarla de esta forma, ¿no? Con esa percepción que al Eterno le pareció muy agradable el aroma que despedía. Entonces, por esas dos cosas, por el aroma agradable y que a pesar de tener la inclinación al mal, ¿no?, pudo presentar una ofrenda de ese modo que generara ese aroma. Y por eso decidió ya no más este sentido de maldecir al polvo de la tierra, ¿verdad? Y pues siempre hay que recordar este sentido de que no nos podemos corregir nosotros mismos. Y ese es el sentido en el que a continuación el Eterno sigue hablando, ¿no? En el que donde viene el capítulo 9, ¿no? Donde habla que va a ser un pacto, ¿no? Y entonces
hace un pacto y deja una señal, ¿no? En este caso, pues hizo el pacto de que ya no se iba a exterminar así a la humanidad ni a todo el ser viviente, ¿no? Y dejó como señal el arco iris. Entonces, obviamente, pues está dando una explicación muy buena de lo que es un pacto y una señal. Que entonces así debemos verlo, ¿no? Cada vez que el Eterno habla en la Torah de que ofrece un pacto y hay una señal por el pacto, justamente el pacto es para recordar, para que nosotros recordemos, en este caso al ver el arco iris, que pues no podemos vencer nosotros solos a la inclinación al mal. La señal nos está acordando de que necesitamos mucha ayuda del Eterno para poder vencer eso. Y en realidad, pues estas señales o estos pactos, estas señales del pacto, pues no es que, por decirlo así, nos agraden realmente mucho, porque pues nos está recordando que no podemos nosotros solos, que no podemos nosotros mismos corregirnos, que fácilmente nos vamos hacia el lado negativo, hacia el lado de la inclinación del mal. Y eso es lo que nos recuerda, ¿no? Obviamente hay un pacto y una señal que va a aparecer después, ¿verdad? Que es el día de Shabbat, ¿no? Que obviamente a muchos no les agrada que cada 7 días les recuerden que tienen la inclinación al mal y que no van a poderla vencer ellos mismos, que necesitan la ayuda del Eterno y necesitan voltear al Eterno y recordar cada 7 días que no puedo, que necesito al Eterno, que lo necesito perpetuamente. Y esos son los pactos y las señales que van a aparecer a través de la lectura de la Torah, ¿no? Pero aquí nos está poniendo el primero muy fuerte, ¿no? Indicando y recordándonos que no podemos sobrevivir sin el Eterno. Y eso es por lo que a lo mejor a muchos no les gustan estas señales y no les gustan estos pactos. Pero pues es parte de lo que tenemos que recordar y estar en este modo de buscar la unidad, ¿no? Que ahora pues ya estamos viendo que pues es la unidad de estas famosas letras del nombre del Eterno, ¿verdad? Y que pues nos cuesta mucho trabajo separarnos de esta influencia del lado negativo, ¿verdad? Del mal, de la maldad que tenemos dentro, y podernos realmente pues dirigir nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras intenciones al Eterno. Y entonces parte de esta porción pues está en este sentido, ¿no? De que cuando aparezca
el arco en las nubes, ¿verdad? ¿No? Me voy a acordar que hay un pacto entre el Eterno y todo ser viviente, ¿verdad? Que tenemos vida gracias al Eterno, que dependemos del Eterno y que estamos aquí porque Él nos ayuda y nos permite seguir aprendiendo y seguir adelante. Y pues deberíamos de dar gracias y alabar al Eterno porque seguimos vivos, porque a pesar de todo lo que pasa en este mundo, pues nos sigue permitiendo estar aquí y aprender cada vez más. Y pues esa es parte de la información que está dando esta porción, ¿no? Que no se nos debe de olvidar para qué está este sentido de los pactos y las señales, ¿verdad? Está preguntando sobre los niveles que tenía el arca, ¿no? Obviamente pues ya es el orden, porque todo el arca pues es una proporción de una unidad y pues esa unidad lleva un cierto orden, un cierto orden de cómo tenemos que ir acomodando las cosas, y ese sería el sentido que habría que estar pendientes, ¿no? del orden de digamos las columnas de los sefirot, ¿no? De que hay un lado derecho, hay un lado izquierdo, hay una columna central y debería de haber un balance en todo y mantenerse en ese balance, y pues eso habla de que debería de estar pensando en mantener un cierto orden. Nomás habría que imaginarse todo lo que había en el arca, los distintos tipos de animales, para poderlos mantener todos juntos necesito tener mucho orden, dónde los voy a poner, cómo los voy a poner, quién junto a quién, dónde voy a poner el alimento, obviamente pues mantenerlos ahí 40 días o lo que sea necesario, porque pues hubo que estar más tiempo en el arca a esperar a que pues se fuera el agua extra que había en el mundo, que inundó el mundo una vez que terminó de llover, y pues hubo que esperar meses o mucho tiempo, ¿no? Para poder salir del arca. Entonces quiere decir que iba a estar yo mucho tiempo ahí. Quiere decir que me tengo que organizar, no solo en racionar correctamente la comida y no desperdiciarla, sino pues obviamente pues también tengo que limpiar las jaulas de los animales, ¿verdad? Porque pues van a hacer sus necesidades, y tengo que entonces tener un área donde ir acomodando las cosas, donde ir limpiando y ir poniendo todo en su lugar, ¿no? Si de por sí parte de lo que estaba pasando afuera del arca, que por cierto se habían quedado encerrados en el arca, ¿no?
eh, no podían abrir nada del arca, puertas o ventanas, ¿verdad? Sino hasta que recibieran una cierta instrucción o unas ciertas señales del Eterno. Entonces pues me necesito quedar encerrado, pero pues necesito tener orden en cómo voy a estar ahí. Y obviamente ese es otro sentido en el que se puede ver el arca, ¿no? Imagínense que estamos en este mundo llamado Malkut. El arca representaba Malkut, representaba el lado femenino, ¿no? Entonces estamos en este mundo y tenemos que tener mucho orden en este mundo para poder unirlo con el lado de arriba correctamente y poder unir todo el sentido o el flujo de esta unión con el Eterno, ¿no? Con todo el camino o todas las letras del Eterno, ¿no? Entonces pues estamos en el arca, encerrados, estamos en este planeta encerrados, por decirlo así, y pues necesitaríamos ordenarnos para poder pasar todo el tiempo que tenemos que pasar aquí hasta que se abra el arca y podamos salir de esta arca, ¿no? Y pues ese sería el sentido, ¿no? Estamos aquí, así como lo ponen en el arca, ¿no? Porque Noé representaba el flujo de unión entre arriba y abajo, entre el lado del Eterno y el lado físico, ¿no? Y pues realmente todos los habitantes del arca en general, si Noé representaba la unión, pues todos los demás habitantes eran los animales que había, ¿no? Que eran todo tipo de animales, los limpios, ¿no? Y los inmundos, los que no se pueden comer, ¿no? Estaban todos revueltos ahí. Y así estamos aquí en este mundo, en esta arca, ¿no? Todos revueltos y tenemos que poner orden para convivir todos juntos mientras se decide quién es de los buenos y quién es de los que no se corrigen, ¿verdad? Quién es de los limpios y quién es de los que no se quiere limpiar, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, el arca y el orden que debes de tener en el arca también está representando este mundo y cómo estamos todos aquí revueltos, ¿verdad? Todos juntos, ¿no? Y que aún en teoría, aunque pudiera haber más animales limpios, habitantes limpios que inmundos, ¿verdad? Pues si no tenemos orden, la impureza o la inmundicia, ¿verdad?, nos podría contaminar a todos. Y entonces pues habría que tener mucho cuidado, ¿no?, en cómo están y cómo mantenernos en orden en esta arca en el que estamos todos revueltos. Y pues así nos puso el Eterno, ¿no? Y se trata de que logremos tener un flujo que convierta todo el arca en sobrevivientes y convierta a todos en una unidad, en un flujo con el Eterno. Que eso sería lo ideal, ¿no? Que la gran mayoría de las personas se convirtiera a los caminos del Eterno y estuviera en el mismo sentido del Eterno.
todos pudiéramos bajar del arca victoriosos. Entonces sí, el orden, o como lo ponen literalmente, los niveles del arca, ¿no? El orden que tiene que estar el arca es importante, ¿no? Y es el orden que deberíamos de estar teniendo en este planeta, ¿verdad? Pero pues parece que nos cuesta trabajo este sentido de mantenernos ordenados, ¿no? De mantenernos rectos, de mantenernos puros y limpios. Pero pues ahí estamos tratando de hacerlo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, o el trabajo en el que tenemos que continuar, ¿no? Está preguntando qué representaría el que lloviera 40 días y 40 noches, ¿no? Ok, hay que tomar en cuenta que está habiendo este proceso, un proceso de limpieza o rectificación de la que hablé hace rato, de la unión de las aguas de arriba con las aguas de abajo, y ese proceso duró 40 días. Es un proceso de rectificación. Normalmente estos procesos de rectificación están especialmente conectados con el número 40 en muchas historias de la Biblia, ¿no? El pueblo tuvo que estar 40 años en el desierto para estar preparados para cruzar la tierra prometida, ¿no? Es una medida del proceso de rectificación, o de este proceso de perfección para poder llegar a una meta, ¿no? Claro, primero tenía que hacer este proceso de 40 días de unir las aguas, y luego pues ya va a recuperarse el mundo de lo que pasó, ¿no? De esta rectificación o de esta corrección, y pues la recuperación tardó un poco más, ¿no? Pero pues ya se lograron secar las aguas, ¿no? Poder pues ya continuar con el proceso de aprendizaje, porque obviamente en las historias que vamos a seguir leyendo a continuación pues sigue habiendo procesos de corrección, ¿no? Ahorita fue un proceso de las primeras 10 generaciones. 10 generaciones hay entre Adán y Noé, ¿no? Entre Adán y Noah hay 10 generaciones, que representa una pasada por los 10 sefirot, o los 10 niveles que hay, digamos, modos que hay que corregir, y representar el paso por los 10 niveles, ¿no? Técnicamente se dice que en ese periodo había una cierta luz, una luz de rectitud, ¿no? Una luz en el sentido de buscar este sentido de corrección o de rectitud, y se encontró a Noé, el que es llamado Sadik, recto. Entonces ese es esa rectitud, ¿no? Hay esa luz que le llaman Or Yashar en esas 10 generaciones, y obviamente luego va a empezar otro periodo de corrección, porque pues ya dijimos que sigue la inclinación al mal, y por decirlo así, hasta nuestros días seguimos con la inclinación al mal y tratando de corregirla, ¿no?
pero pues hay otro periodo en el que van a empezar a darse otro tipo de luz, en el que va a haber otras 10 generaciones, o sea, otra pasada por los 10 Sefirot, en el que va a haber Or Joser, es luz reflejada, y son las 10 generaciones que hay entre Noé y Abraham. Y pues es justamente las historias a continuación, ¿no? En el que va a haber otra genealogía y van a llegar a Abraham y van a seguir contando el detalle, ¿no? Ya de Abraham en adelante, ¿no? Pero pues hay otro periodo de corrección en el que ya es otro modo, ¿no? En el que ok, aquí se tuvieron que unir las aguas que estaban separadas, las aguas de arriba con las aguas de abajo, y esa es una corrección. Y la otra corrección ya es otra corrección de otro estilo, el modo de Abraham, ¿no? En el que voy a tener que corregir este lado derecho, este lado del lado de la generosidad, del lado de Gesed, ¿verdad? Que es la introducción de Abraham, ¿no? Y es ya las correcciones más finas que va a ir habiendo, ¿no? Entre los lados y de cómo está esta creación del hombre y cómo empezó y cómo se tuvo que ir corrigiendo, porque al principio estaban separadas las aguas de arriba de las aguas de abajo, que quedó puesto en la escritura que se separaron las aguas de arriba de las de abajo. Hubo un modo de luz y luego pues hubo esta corrección que hubo que hacer, que está explicado de esta manera, ¿no? Por eso lo de las aguas, ¿no? Se unió las aguas de arriba y las aguas de abajo, y luego ya hay otro tipo de luz, hay otras correcciones que se van a ir haciendo, ¿no? Y luego ya van estas detalles de cómo están, ¿no? Es como hace rato que hablaba del nombre del Eterno, ¿no? Que normalmente en muchos dibujos los ponen así como los dibujé, Yod arriba, ¿no? Yod Hei abajo, Bab Hei, y queda el dibujo de esa forma, ¿no? El dibujo de Yod Hei, Bab Hei, las Heis muy anchas porque son la expansión horizontal, es la cualidad de recibir, ¿no? Pero entonces tengo la cualidad de dar, el lado masculino y luego el lado femenino, el lado masculino y el lado femenino. Y en muchas de estas ilustraciones pues dicen, no, mira, esta es la cabeza del hombre, estos son los brazos, este es el tronco y estos son las piernas. Entonces pues es una representación de lo que tendría que ser el hombre, una unión de Yod Hei, Bab Hei, ¿no? La cabeza, los brazos, el tronco y las piernas. Entonces, obviamente, pues así tendría que ser el hombre, ¿no? La unión de Yod Hei, Bab Hei, ¿no? Pero pues bueno, ahorita ya estoy del lado de arriba uniendo Yod Hei y Bab, y me va a faltar la última unión, que es la que estamos trabajando, ¿no? Y pues a veces está dibujado, si se fijan, ¿no? Está la Hei, ¿no? Que es rígida de un lado y tiene suelto el otro lado, ¿no? El lado suelto es el lado izquierdo, ¿no? Y es rígido del lado derecho, y pues normalmente el lado derecho es el lado de Gesed, el lado de la generosidad, ¿no? Entonces pues hay esa rigidez que hay que ir corrigiendo, ¿no?
y crear un balance, ¿no? Y crear un balance en el hombre, ¿no? Que esté balanceado el lado izquierdo con el lado derecho y que esté todo unido. Y ese es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Trabajar en este balance y en esta unidad con el Eterno, ¿verdad? Con Yod-Heh Vav-Heh. Y aquí vamos pues trabajando poco a poco, ¿no? Y pues eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que nos está recordando esta porción, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y las correcciones que tenemos que ir haciendo poco a poco. Entonces, pues estamos en ese modo. Eso es lo que nos enseña esta porción, ¿verdad? Poder hacer estas correcciones que pues parece que necesitamos mucho, ¿no? Y pues parece que a veces se nos olvida, lo que hemos aprendido, a pesar de las señales, ¿no? Que las señales estaban para recordarnos, y muchas señales están puestas o escritas así en la Torá, ¿no? Esta es para recordar tal cosa, y para recordar tal cosa, y recordar tal cosa, y ahí están las fiestas, y ahí están todos los recordatorios, pero pues aún así se nos olvidan, ¿no? Aún así los interpretamos como otras cosas. Obviamente se nos pues se nos va hacia la cualidad de recibir, ¿no? Pero pues se nos va la inclinación al mal y la estamos usando mal, y no estamos trabajando en esta acción en conjunto de hacer una acción con todas esas cualidades de dar y de compartir y de recibir, todo actuado al mismo tiempo, ¿no? Por así decirlo, unir las 4 letras en una sola y hacer esa acción al mismo tiempo. Y eso es lo que tendríamos que hacer, y los pactos y las señales simplemente nos recuerdan que necesitamos al Eterno para poderlo hacer. Y esa es la belleza de esta porción, de este personaje que representan aquí, del justo Noé, ¿no? El término Noaj, el nombre del personaje, el nombre del justo son 2 letras, Nun y Het, ¿no? Y es una raíz que tiene varios significados. Un significado es que es la palabra descanso, ¿no? Y otro significado de la misma raíz es arrepentimiento. Entonces tiene doble significado. Entonces aquí mismo en esta porción, ¿no?, está el padre de Noé, el padre de Noaj, está Lamec, declarando que le va a poner Noaj a su hijo, porque él nos va a liberar de la maldición de la tierra, justamente de lo que se habló mucho de la maldición de la tierra. Y dice
nos va a traer descanso de la maldición de la tierra, ¿no? Y claro, cuando hizo la ofrenda con ese modo especial que la hizo Noé, que la hizo Noaj, de tal forma que tuvo ese aroma muy agradable, ¿no? El Eterno, por eso en ese instante pensó: no volveré a maldecir la tierra, el polvo de la tierra, el Adamá, ¿no? Finalmente se cumplió lo que estaba, el por qué había previsto o sentido Lamech para ponerle a Noaj a su hijo, ¿no? Y obviamente, como empieza todo el drama, ¿no? Hay una frase en donde dice el Eterno, ¿no? Okay, primero está la declaración de Lamech, que le pone, porque están las generaciones, y le pone Lamech a su hijo Noaj, ¿no? Y pues le pone Noaj porque nos va a hacer descansar de la maldición de la tierra, ¿verdad? Pero pues después el Eterno, cuando ve cómo está la maldad de los hombres, dice el Eterno que se arrepiente de haber creado al hombre, ¿no? De haber puesto en la tierra o creado con la tierra al hombre. Y entonces está en las mismas, usando las mismas palabras o las mismas raíces, porque está diciendo también la misma palabra Noaj, así como declaró Lamech, ¿no? Que le iba a llamar Noaj a su hijo, usó exactamente el mismo verbo, el Eterno, usando Noaj para decir: me arrepiento de haber pues hecho este conjunto con la tierra, ¿no? Y justamente está hablando de la maldición de la tierra, ¿no? Y pues está, si uno ve la frase como la está poniendo el Eterno, y veo la frase de Lamech, voy a ver que tiene muchas palabras similares o muchas raíces similares, ¿no? O sea, la declaración del Eterno estaba basada en cómo habían nombrado a Noaj. Claro, todo se trata de que está haciendo una corrección, ¿no? De que finalmente está ayudando a la humanidad a hacer una corrección, ¿no? Y pasar a un siguiente paso en donde, ok, la humanidad vuelve a salir, los descendientes que quedan vivos, ¿no? Son puros descendientes de Noaj, entonces pues se vuelve a resurgir la humanidad como una sola familia. Pero pues este asunto faltaba corregirlo, ¿no? Porque se está resurgiendo como una sola familia y pues hubo que hacer una corrección ahí de confundir los lenguajes, porque finalmente hablaban un solo lenguaje, ¿no? Y son una sola familia, porque son puros hijos de Noé. Y entonces hubo otra corrección que se necesitaba para que el hombre se diera cuenta por qué se estaba yendo hacia el lado negativo, hacia la inclinación al mal, ¿verdad? Y por qué le estaba costando tanto trabajo seguir los caminos del Eterno. Obviamente el resto de la Torá simplemente nos está enseñando y recordando que seguimos haciendo estas correcciones, estas perfecciones, y pues el Eterno ha sido muy paciente con nosotros y han pasado muchos años
corrigiéndonos, y parece que todavía nos falta algo de corrección, algo de entendimiento, algo de podernos dar cuenta de quiénes somos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. Esperemos que el Eterno nos ayude, ¿no? A veces, pues así como nos está contando la Torá, ¿no?, los eventos de corrección o este evento de rectificación, pues son eventos grandes que impactan a todo el mundo, pero son necesarios para la corrección de nosotros mismos. Y pues puede ser que a lo mejor estamos viviendo uno de esos eventos de rectificación o de corrección del mundo, y pues simplemente tenemos que ponernos listos a aprender la lección rápido y a ser uno de los entendidos, de los rectos, de los corregidos, de los que se está dando cuenta hacia dónde quiere que vayamos el Eterno, ¿verdad? Que nos estemos dando cuenta de cómo debemos unirnos con el Eterno, o unir todas las letras, ¿verdad? No nos queda más que pedir ayuda para el Eterno, para que el Eterno nos ilumine y de veras nos demos cuenta de qué está pasando. Esta lección realmente es muy bonita, es muy fuerte si lo vemos desde el lado físico, pero pues son correcciones necesarias, y pues aprender la lección es lo más importante, y pues eso es lo que tendríamos que recordar en todo momento, ¿verdad? Que estamos aquí para aprender y aprender correctamente las lecciones. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que sea generoso con nosotros. Que nos acompañe siempre. Su presencia esté con nosotros y nos ponga su paz. Le damos gracias al Eterno por las lecciones recibidas, y pues esperemos que estemos entendiendo y estemos logrando pasar al siguiente nivel, ¿verdad? A la percepción necesaria para poder estar todos unidos con el Eterno. Alabamos y damos gracias al Eterno. Amén. Que tengan muy buena semana, y pues continuamos con estas historias que nos cuenta la Torá. Shalom.